El diagnóstico llegó en una mañana de octubre. Afuera, Madrid se vestía con los colores del otoño, pero dentro de aquella consulta médica, para mí todo se volvió gris. 6 meses, quizás 8 si respondemos bien al tratamiento, dijo el doctor Herrera mientras yo observaba cómo sus labios se movían en cámara lenta. Cáncer de páncreas, etapa 4. A mis 78 años, había contemplado la muerte muchas veces, pero nunca con fecha de caducidad. No sentí miedo. Curiosamente, después de enviudar hace 12 años, la soledad se había convertido en mi compañera más fiel. Lo que me dolía era el tiempo perdido, las palabras no dichas, los abrazos negados a mis 3 hijos, Alejandro, Carmen y Miguel, los mismos que apenas me visitaban en Navidad y solo por obligación. Regresé a mi apartamento en el barrio de Chamberí, ese que Luisa y yo compramos con tanto esfuerzo cuando éramos jóvenes maestros. 42 años enseñando literatura, adolescentes que preferirían estar en cualquier otro lugar. 42 años construyendo una vida que ahora se desmoronaba en soledad. El apartamento, antes lleno de risas y discusiones, ahora solo guardaba silencio y recuerdos. Me serví un vaso de Rioja, el mismo que compraba para ocasiones especiales. ¿Y acaso saber cuándo morirás no es una ocasión especial? Bebí mirando las fotografías familiares que Luisa insistía en mantener sobre la chimenea, a pesar de que nuestros hijos ya no se hablaban entre ellos. 3 fotografías separadas, como si fuera una premonición de lo que vendría. Alejandro, mi primogénito, ahora un abogado corporativo en Barcelona, siempre tan serio y pragmático como su madre. Carmen, mi única hija, psicóloga en Valencia, con esa sensibilidad que la hacía tan vulnerable y fuerte a la vez. Y Miguel, el menor, mi debilidad, fotógrafo freelance viajando por Sudamérica, siempre huyendo, quizás de mí, quizás de sí mismo. 3 hijos, 3 caminos divergentes, 3 resentimientos diferentes hacia mí. Fue entonces cuando miré la vieja caja de galletas danesas que usaba para guardar botones. Luisa siempre reutilizaba esas cajas metálicas. Decía que eran demasiado bonitas para tirarlas. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Quizás era el vino, quizás la sentencia de muerte, o quizás simplemente la desesperación de un viejo que quería ver a sus hijos juntos una última vez. Saqué los botones y coloqué la caja sobre la mesa del comedor. Fui hasta mi estudio y regresé con papel y pluma. La misma pluma estilográfica Montblanc que mis alumnos me regalaron cuando me jubilé. Comencé a escribir mi testamento a mano. No era un hombre rico, pero tenía este apartamento en una de las zonas más cotizadas de Madrid, algunos ahorros, la pequeña casa de campo en Toledo que heredé de mis padres y la colección de primeras ediciones que había acumulado durante décadas. Suficiente para que mis hijos prestaran atención, al menos por interés. Yo, Ernesto Mendoza García, en pleno uso de mis facultades mentales, las palabras fluyeron con una claridad sorprendente. Dividí mis posesiones en 3 partes iguales, pero con una condición. Los 3 hermanos deberían pasar un fin de semana juntos en la casa de Toledo, revisando mis pertenencias y decidiendo juntos qué conservar y qué donar. Si no cumplían esta condición, todo iría a la fundación literaria que había apoyado durante años. Fue entonces cuando añadí algo más, algo que nunca había tenido el valor de hacer. 3 cartas separadas, una para cada hijo. En ellas vertí todo lo que nunca les había dicho. A Alejandro le expliqué por qué fui tan duro con él, cómo mi propio padre me había tratado así, y yo no supe romper el ciclo. A Carmen le confesé cuánto me aterraba su sensibilidad, tan parecida casi a la mía, y cómo la alejé para que no sufriera como yo. Y a Miguel le pedí perdón por haberlo convertido en el receptor de todas mis expectativas frustradas. Terminé cerca del amanecer. Mi mano temblaba. No sé si por la edad, la enfermedad o la emoción. Doblé cuidadosamente el testamento y las 3 cartas. Los metí en sobres separados y luego los coloqué dentro de la caja de galletas. La cerré y la volví a poner en su lugar habitual, en la estantería de la cocina, entre libros de recetas que nadie consultaba ya. Después llamé a mi abogado, Javier, el hijo de mi mejor amigo, y le pedí que viniera a la casa. Cuando llegó esa tarde, le entregué una copia oficial del testamento para que la registrara legalmente.
¿Estás seguro de esto, Piesienta? ¿Ernesto? Me preguntó mientras revisaba el documento. Es una estrategia arriesgada. Tus hijos podrían impugnar el testamento. ¿No lo harán? Respondí con una seguridad que no sentía. Me conocen lo suficiente para saber que no es un farol. ¿Y la caja de galletas? ¿Por qué no simplemente enviarles el testamento directamente? Miré por la ventana. Una pareja joven caminaba de la mano por la acera de enfrente, ajenos a todo lo que no fuera su amor presente. Recordé cuando Luisa y yo éramos así. Porque quiero que me busquen, Javier. Quiero que entren en esta casa y recuerden. Quiero que se pregunten por qué su padre, el hombre previsible y metódico que conocen, haría algo tan extraño como esconder su testamento. Quiero provocarles curiosidad, esa que perdieron hace tiempo sobre mí. Javier asintió sin comprender del todo, pero respetando mi decisión. Antes de irse, me abrazó más fuerte de lo habitual. Supongo que mi aspecto ya delataba mi enfermedad. Esa noche llamé a mis 3 hijos. Fueron conversaciones breves, incómodas. Les dije que estaba enfermo, que el pronóstico no era bueno y que me gustaría verlos pronto. Los 3 prometieron venir, con esa vaguedad que se reserva para las promesas que no se planea cumplir. Me acosté pensando en la caja de galletas en la cocina. Dentro de ella, no solo estaba mi testamento, sino también mi corazón desnudo en forma de palabras. Era mi última jugada, mi última oportunidad de reparar lo que había roto. Un acto desesperado de un hombre que se había pasado la vida escondiendo sus sentimientos y que ahora, ante la muerte, descubría que el único legado que realmente importaba era el amor. Mientras la oscuridad de mi habitación me envolvía, sentí una extraña paz. Por primera vez en años, había sido completamente honesto. Fuera cual fuera el resultado, al menos moriría habiendo intentado enmendar mis errores. Y con ese pensamiento, cerré los ojos, ignorando que la tempestad que había desatado sería mucho más intensa de lo que jamás hubiera podido imaginar. El timbre sonó a las 10 de la mañana de un sábado de noviembre. Me encontraba peor que de costumbre. La quimioterapia estaba resultando ser un enemigo casi tan implacable como el propio cáncer. Abrí la puerta para encontrarme con Carmen, mi hija mediana. Tenía ojeras y el pelo recogido en un moño descuidado. Siempre había sido la más parecida a mí, tanto física como emocionalmente, aunque ninguno de los dos lo reconociera. «Papá», dijo, y su voz se quebró un poco al verme. Había perdido casi 15 kilos desde la última vez que nos vimos. En Navidad. «Estás muriendo», completé con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Pero aún no muerto. Así que pasa y deja de mirarme como si fuera un fantasma». Carmen entró, arrastrando una pequeña maleta. Venía preparada para quedarse, algo que me sorprendió. Miró alrededor del apartamento con nostalgia mal disimulada. Hacía casi 5 años que no pasaba más de unas horas aquí. «¿Has cambiado los muebles del salón?», preguntó mientras dejaba su abrigo en el perchero. «No, pero he tirado muchas cosas. A mi edad, uno empieza a entender que los objetos son solo eso, objetos». Me miró con esa intensidad analítica tan suya. Siendo psicóloga, siempre trataba de leer entre líneas, de entender los motivos ocultos tras las palabras más simples. Era agotador a veces, pero también reconfortante saber que alguien se esforzaba por comprenderme. «Alejandro llegará mañana», dijo mientras se sentaba en el sofá. «Tiene un caso importante y no puede salir de Barcelona hasta entonces». «¿Y Miguel?», pregunté, tratando de ocultar mi ansiedad. Carmen desvió la mirada. «No he hablado con él desde... Ya sabes». «Sí, lo sabía». La última reunión familiar había terminado con Miguel y Alejandro, casi llegando a los puños por un comentario sobre la inestabilidad profesional de Miguel. Carmen había intentado mediar, como siempre, y había acabado siendo el blanco de los reproches de ambos. 3 hermanos adultos comportándose como niños heridos, que es exactamente lo que eran. «Miguel vendrá», afirmé con más seguridad de la que sentía. Le dejé un mensaje diciéndole que era importante. Carmen asintió, sin convicción. Se levantó y caminó hacia la cocina. «Voy a preparar algo de comer. Seguro que solo tienes latas y comida congelada». Sonreí. Algunas cosas nunca cambian. Carmen siempre había sido la cuidadora, incluso cuando era ella quien necesitaba ser cuidada.
La observé moverse por la cocina, abriendo armarios, familiarizándose de nuevo con el espacio. Vi cómo su mirada se detenía brevemente en la caja de galletas danesas en la estantería, pero continuó buscando ingredientes para el almuerzo. Pasamos el día en una extraña calma, como si ambos estuviéramos esperando que la verdadera tormenta comenzara. Hablamos de su trabajo, de sus pacientes, de los libros que había leído últimamente. Evitamos hablar de su divorcio reciente, de mi enfermedad, de sus hermanos. Era como si hubiéramos acordado tácitamente mantener una tregua hasta que estuviéramos todos reunidos. Esa noche, mientras cenábamos, Carmen finalmente abordó el tema. «Papá, tengo que preguntarte algo y quiero que seas sincero». Dejé los cubiertos y la miré directamente. Siempre lo soy. Ella soltó una risa amarga. Ambos sabemos que eso no es cierto. Has sido muchas cosas en tu vida, pero sincero no es una de ellas. Sus palabras me dolieron, pero no podía negarlas. Pregunta lo que quieras, Carmen. Te prometo que esta vez seré honesto. ¿Por qué nos has llamado ahora? ¿Es solo porque te estás muriendo y quieres despedirte? ¿O hay algo más? Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. ¿Debía contarles sobre el testamento, sobre mi plan? No, aún no. Necesitaba que los tres estuvieran aquí. Quiero enmendar mis errores antes de irme. Respondí finalmente. Sé que he sido un mal padre en muchos aspectos. Os exigí demasiado. Os comparé entre vosotros. Nunca supe expresar lo que sentía. Después de que vuestra madre muriera, me encerré aún más en mí mismo. Os alejé cuando más me necesitabais. Carmen mantuvo la mirada fija en su plato. Sabes que no es tan simple, papá. No puedes arreglar décadas de daño en unos meses. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Iba a decir algo más cuando el timbre sonó. Nos miramos, sorprendidos. Eran casi las 10 de la noche. Me levanté con dificultad y fui hasta la puerta. Al abrirla me encontré con Miguel, mi hijo menor. Tenía el pelo más largo de lo que recordaba, una barba descuidada y esa mirada intensa que siempre me había recordado tanto a Luisa. Llevaba una mochila desgastada al hombro y olía ligeramente a tabaco y a viaje largo. «Hola, papá», dijo con voz ronca. «Parece que he llegado justo a tiempo para la cena». No pude evitarlo. A pesar de todos nuestros desencuentros, a pesar de que la última vez que nos vimos me dijo que yo había arruinado su vida, lo abracé y, para mi sorpresa, él me devolvió el abrazo, apretándome tan fuerte que por un momento temí que notara cada uno de mis huesos prominentes bajo la ropa. Cuando nos separamos, vi que tenía los ojos húmedos. Los míos también lo estaban. «Carmen está en el comedor», dije, tratando de recuperar la compostura. Miguel asintió y entró al apartamento como si fuera un extraño, no el niño que había crecido corriendo por esos pasillos. Al ver a Carmen, se detuvo un momento. Ella se levantó, indecisa. «Hola, Migue», dijo, usando el apodo de la infancia. «Carmen», respondió él, con una formalidad que resultaba dolorosa. Y entonces, sin que yo entendiera por qué, ambos comenzaron a reír. Una risa nerviosa al principio, que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada liberadora. Se abrazaron, balanceándose como cuando eran pequeños y habían hecho alguna travesura juntos. «Estás horrible», dijo Carmen cuando se separaron. «Y tú pareces la directora de un internado», replicó él, tirando suavemente del moño de su hermana. Me senté, observándolos, sintiendo una mezcla de alegría y remordimiento. ¿Por qué había tenido que esperar a estar muriendo para verlos así de nuevo? Cenamos los tres, con Miguel devorando todo lo que encontraba en la nevera. Nos contó sobre sus viajes por Chile y Argentina, sobre los proyectos fotográficos en los que estaba trabajando. Evitó mencionar que había abandonado la carrera de Derecho que yo había insistido en que estudiara, pero no hacía falta. Su vida era la prueba viviente de su rebeldía hacia mí. «¿Alejandro viene mañana?», preguntó finalmente, cuando estábamos tomando café. «Eso dice», respondí. «Tiene mucho trabajo». Miguel bufó. «Claro, siempre tan ocupado salvando el mundo corporativo. Algunos tenemos la desgracia de disfrutar lo que hacemos». «Miguel», advirtió Carmen, «no empieces». «¿Qué? Solo digo la verdad. Alejandro siempre ha sido el hijo perfecto. ¿No, papá? El que siguió tus pasos, aunque fuera en otra dirección. El responsable, el serio, el exitoso.
Sentí la amargura en sus palabras, el resentimiento acumulado durante años. Cada uno de vosotros ha seguido su propio camino, dije, tratando de sonar conciliador. Sí, y a algunos nos costó más que a otros, replicó mirándome fijamente. El silencio que siguió fue espeso, cargado de verdades no dichas. Finalmente, Carmen se levantó y comenzó a recoger los platos. «Voy a preparar las habitaciones», dije, agradecido por la excusa para salir de allí. Mientras ponía sábanas limpias en la cama de Miguel, lo escuché entrar en la habitación. Se quedó en el umbral, observándome. «No tenías que hacerlo», dijo. «Puedo dormir en el sofá. Es tu habitación», respondí sin mirarlo. «Siempre lo será». Lo sentí acercarse. «¿Por qué no me dijiste antes que estabas enfermo, papá?» «¿Papá?» La pregunta me pilló desprevenido. Me giré para mirarlo. «Porque sabía que vendrías corriendo, dejando todo lo que estuvieras haciendo. Y no quería ser esa clase de padre, el que usa su enfermedad para manipular a sus hijos». Miguel pareció sorprendido por mi respuesta. «Pero somos tu familia. Teníamos derecho a saberlo». «Lo sé. Me equivoqué, como tantas otras veces». Se sentó en la cama, mirando alrededor de la habitación que había abandonado a los 18 años para no volver. Las paredes seguían decoradas con pósters de bandas que ya no escuchaba, fotografías de amigos con los que probablemente ya no hablaba. «No has cambiado nada», murmuró. «Tu madre no me dejó. Decía que algún día volverías y querrías encontrar tu espacio tal como lo dejaste». Vi cómo tragaba saliva. Luisa siempre había sido su defensora, su cómplice. Su muerte había sido especialmente devastadora para Miguel, que entonces tenía apenas 20 años. «La echo de menos cada día», dije, sentándome a su lado. «Si ella estuviera aquí, todo sería diferente. Ella sabía cómo mantenernos unidos». Miguel asintió. «Ella te entendía mejor que nadie, incluso cuando eras un cabrón insufrible. Ella veía algo en ti que los demás no podíamos ver». Sonreí ante su franqueza. «Tu madre veía lo mejor de las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo». Nos quedamos en silencio un momento, compartiendo el recuerdo de Luisa. Fue Miguel quien finalmente habló. «¿Cuánto tiempo te han dado?» 6 meses, quizás menos. El tratamiento es solo para ganar algo de tiempo y calidad de vida, no para curarme», asintió procesando la información. «¿Duele?» «A veces. Los medicamentos ayudan». Se levantó abruptamente. «Deberías descansar. Mañana será un día largo con Alejandro aquí». Antes de que pudiera responder, salió de la habitación. Lo escuché entrar en el baño y cerrar la puerta. El sonido del agua corriendo no consiguió ocultar del todo sus sollozos. Me quedé sentado en su cama, pensando en la caja de galletas en la cocina, en las cartas que había escrito, en las verdades que había confesado. Mañana, con Alejandro aquí, les contaría sobre el testamento. O quizás no. Quizás dejaría que lo descubrieran por sí mismos, como había planeado originalmente. Regresé al salón para encontrar a Carmen recogiendo la cocina. Me miró con una expresión que no supe interpretar. «Miguel siempre ha sido tu debilidad», dijo mientras guardaba los platos limpios. «Todos sois mi debilidad, de diferentes maneras», respondí. Ella sonrió con tristeza. «Pero él es especial para ti. Siempre lo ha sido». Quise negarlo. «Pero, ¿qué sentido tenía mentir ahora? Se parece tanto a vuestra madre. Tiene su espíritu libre, su pasión por la vida. Y Alejandro se parece a ti. Por eso chocáis tanto». Era cierto. Alejandro era mi reflejo, con todas mis virtudes y defectos amplificados. Mi rigidez, mi obsesión por el deber, mi incapacidad para expresar emociones. ¿Y yo, papá? ¿A quién me parezco?, preguntó Carmen, con una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Me acerqué y le tomé las manos. «Tú, Carmen, eres lo mejor de ambos. Tienes mi inteligencia y la compasión de tu madre, siempre intentando arreglar lo que los demás rompemos». Ella apoyó su cabeza en mi hombro, en un gesto que no compartíamos desde que era una adolescente. «Estoy cansada de ser la mediadora, papá. Estoy cansada de intentar que todos os queráis, cuando ni siquiera sé si yo os quiero a vosotros». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Lo sé, hija, y lo siento. Nunca debí ponerte en esa posición». Nos quedamos así un momento,
en un abrazo silencioso que decía más que cualquier palabra. Cuando nos separamos, vi que miraba la caja de galletas en la estantería. «¿Desde cuándo compras galletas danesas?», preguntó con curiosidad. «Siempre decías que eran un despilfarro». Sentí un escalofrío. «Son de hace tiempo. Las uso para guardar cosas». Carmen asintió, sin darle más importancia. «Me voy a dormir. Mañana será un día intenso». Me besó en la mejilla y se fue a su habitación. Me quedé solo en la cocina, mirando la caja de galletas. Dentro de ella estaban las bombas que podían destruir o reconstruir a mi familia. Y mañana, con Alejandro aquí, la cuenta atrás comenzaría definitivamente. Esa noche apenas dormí. El dolor físico se mezclaba con la ansiedad de lo que estaba por venir. Escuché a Miguel salir a fumar al balcón varias veces. Oí a Carmen hablar por teléfono en susurros con alguien, probablemente su exmarido. Y pensé en Alejandro, en cómo reaccionaría al ver a sus hermanos, al verme a mí convertido en un esqueleto viviente. A la mañana siguiente, el timbre sonó puntualmente a las 10. Alejandro siempre había sido meticuloso con los horarios. Fui a abrir, pero Miguel se me adelantó. Los escuché saludarse con frialdad en el recibidor. «Llegas justo a tiempo, como siempre», dijo Miguel con ese tono entre burlón y despectivo que reservaba para su hermano mayor. «Algunos tenemos responsabilidades, Miguel. No todos podemos vivir como nómadas». Y así, antes incluso de que Alejandro cruzara el umbral del salón, la batalla había comenzado. La caja de galletas esperaba pacientemente en la estantería, guardando secretos que pronto cambiarían todo entre nosotros. Para bien o para mal, el apartamento se sentía demasiado pequeño para contener tanta tensión. Alejandro, vestido con un traje oscuro impecable a pesar de ser domingo, se sentó en el sillón principal, el mismo donde yo solía sentarme cuando ellos eran niños, y les leía cuentos antes de dormir. Miguel estaba apoyado en el marco de la ventana, fumando a pesar de mi regla de no fumar dentro de casa. Carmen, fiel a su papel de mediadora, iba y venía de la cocina trayendo café y galletas que nadie tocaba. «Bueno, papá», dijo finalmente Alejandro, rompiendo un silencio que se había vuelto insoportable. «Estamos todos aquí, como pediste. ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirnos?» Los tres me miraban expectantes. Sentí el peso de la caja de galletas en mi conciencia, como si fuera un objeto físico que me aplastaba. Había planeado esto durante semanas, pero ahora, frente a ellos, las palabras se me atascaban en la garganta. «Estoy muriendo», dije finalmente, optando por la sinceridad brutal. «Eso ya lo sabemos», respondió Alejandro con impaciencia. «Carmen nos lo dijo por teléfono. Cáncer de páncreas. Etapa 4. 6 meses de pronóstico». «Lo siento, papá, de verdad. Pero supongo que no nos has hecho venir a todos solo para confirmar tu diagnóstico. Siempre tan sensible y Alejandro», murmuró Miguel. «¿Por qué no le pides también un certificado médico para asegurarte de que no está fingiendo?» «Chicos, por favor», intervino Carmen. «No es momento para esto». Alejandro ignoró a sus hermanos y me miró fijamente. «He dejado casos importantes en Barcelona. Miguel ha volado desde Chile. Carmen ha cancelado sesiones con sus pacientes. Estamos aquí, papá. Dinos qué necesitas». Lo miré, tratando de ver más allá del abogado exitoso, del hombre duro en que se había convertido, buscando al niño sensible que lloraba cuando sacaba menos de un sobresaliente, que me esperaba despierto hasta que yo volvía de dar clases por la noche. «Quiero que pasemos tiempo juntos», dije finalmente. «Los 4, antes de que sea demasiado tarde». Miguel soltó una risa amarga. «¿Tiempo juntos? ¿Ahora? ¿Después de años ignorándonos mutuamente? ¿Después de que cada reunión familiar termine en gritos y portazos?» «Precisamente por eso», respondí. «Porque no quiero irme sabiendo que os dejé divididos, odiándose entre vosotros, odiándome a mí». «No te odiamos, papá», dijo Carmen suavemente. «Habla por ti», murmuró Miguel, aunque lo suficientemente alto para que todos lo escucháramos. Alejandro se levantó, visiblemente incómodo. «Mira, papá, entiendo lo que intentas hacer, de verdad, pero no puedes arreglar décadas de problemas con una reunión familiar forzada. No funciona así. Lo sé», admití, «pero tengo que intentarlo.
Necesito que entendáis algunas cosas antes de irme. ¿Qué cosas?, preguntó Alejandro, entrecerrando los ojos con sospecha. Siempre había sido el más perspicaz de los tres. Miré hacia la cocina, donde la caja de galletas esperaba. Era el momento. He reescrito mi testamento, dije, observando cómo sus expresiones cambiaban sutilmente. No era lo que esperaban oír. Todo está dividido en partes iguales entre vosotros tres, como siempre fue mi intención. Pero, preguntó Alejandro, detectando que había algo más. Pero hay una condición. Los tres intercambiaron miradas. No era difícil imaginar lo que pensaban. El viejo manipulador hasta el final. ¿Qué condición?, preguntó Miguel, apagando el cigarrillo en una planta que Carmen había comprado el día anterior, provocando una mirada asesina de ella. Después de mi muerte, tendréis que pasar un fin de semana juntos en la casa de Toledo. Los tres, revisando mis pertenencias, decidiendo qué conservar y qué donar. Si no cumplís esta condición, todo irá a la Fundación García Lorca. Un silencio sepulcral siguió a mis palabras. Fue Alejandro quien lo rompió, con una risa incrédula. ¿Es una broma? ¿Nos estás chantajeando desde la tumba? No es chantaje, respondí. Es mi último deseo. Quiero que paséis tiempo juntos, que recordéis que sois hermanos, que tenéis un vínculo que va más allá de vuestras diferencias. Podríamos impugnar el testamento, dijo Alejandro, entrando automáticamente en modo abogado. Podríamos alegar que estabas bajo coacción, o que no estabas en pleno uso de tus facultades mentales. Podrías intentarlo, concedí. Pero Javier ha sido muy meticuloso. Hay informes médicos que confirman mi lucidez mental, y conoces la ley tan bien como yo. Tengo todo el derecho a poner condiciones a mi herencia. Carmen se sentó, visiblemente afectada. No se trata del dinero o del apartamento, Alejandro. Se trata de lo que papá nos está pidiendo. ¿Y qué es exactamente, Carmen?, respondió él, alzando la voz. ¿Que finjamos ser una familia feliz? ¿Que olvidemos todo lo que ha pasado? ¿Que pretendamos que no nos hizo competir entre nosotros toda la vida? ¿Que ignoremos cómo siempre favoreció a Miguel? ¿Cómo te presionó a ti hasta la depresión? ¿Cómo me comparaba constantemente con un abuelo al que ni siquiera conocí? ¡Basta!, grité con más fuerza de la que creía posible en mi estado. Los tres se quedaron en silencio, sorprendidos. No os pido que olvidéis. Os pido que recordéis que antes de que todo se estropeara, éramos una familia. Que vuestra madre os amaba más que a nada en el mundo. Que yo, a mi manera torpe y equivocada, también os amaba. Miguel se acercó al centro de la sala, con los ojos brillantes de ira o de lágrimas. No podía distinguirlo. ¿Tu manera torpe y equivocada? ¿Así llamas a destrozar sistemáticamente nuestra autoestima? ¿A hacernos sentir que nunca éramos suficientes? Miguel, intentó calmarlo Carmen. No, Carmen, dejémosle hablar, dijo Alejandro, cruzándose de brazos. Ahora resulta que todo fue un malentendido. ¿Verdad, papá? Que en realidad nos querías pero no sabías expresarlo. El cuento de siempre. Me sentía cada vez más débil, pero sabía que tenía que mantenerme firme. No, no fue un malentendido. Fueron errores reales, decisiones equivocadas, palabras crueles que no puedo retirar. Pero también hubo amor, aunque no supierais verlo, aunque yo no supiera mostrarlo. Alejandro negaba con la cabeza, incrédulo. ¿Y ahora qué? ¿Nos sentamos a cenar juntos como si nada hubiera pasado? ¿Pretendemos que somos una familia normal durante tus últimos meses? No, respondí, decidido. Quiero que seamos reales, que hablemos, que gritemos si hace falta, que lloremos, que nos digamos todas esas cosas que llevamos años callándonos. Algunas cosas es mejor no decirlas, murmuró Carmen. Siempre la pacificadora, siempre la que temía los conflictos. Al contrario, dije Fiki, mirándola directamente. El silencio nos ha envenenado durante demasiado tiempo. Me levanté con dificultad y caminé hacia la cocina. Sentía las miradas de mis tres hijos clavadas en mi espalda. Alcancé la caja de galletas en la estantería y regresé al salón con ella. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro. Mi testamento, respondí, colocando la caja sobre la mesa. El original, y algo más. Los tres miraron la caja como si contuviera una bomba. En cierto modo, así era.
¿Has escondido tu testamento en una caja de galletas? Preguntó Miguel, entre sorprendido y divertido. ¿Tú, el hombre más metódico del mundo? Tu madre siempre guardaba cosas importantes en estas cajas, expliqué. Decía que nadie buscaría allí nada valioso. Alejandro se acercó y tomó la caja, pero no la abrió. ¿Por qué nos muestras esto ahora? Acabas de decirnos que el testamento está registrado legalmente. ¿Por qué dentro hay algo más? Algo que no está en la versión legal. Algo para cada uno de vosotros. Los tres se miraron, confundidos e intrigados a partes iguales. «Ábrela», dije a Alejandro. Él levantó la tapa con cautela, como si realmente esperara que algo explotara. Dentro estaban los sobres, el del testamento y 3 más, cada uno con un nombre. ¿Cartas?, preguntó Carmen acercándose. «Sí», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Una para cada uno. Cosas que necesito que sepáis, pero que nunca he tenido el valor de deciros a la cara. Miguel soltó una risa nerviosa. «Típico de ti, papá. Incluso para sincerarte necesitas esconderte detrás del papel». Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Sí, supongo que algunas costumbres nunca mueren, pero prefiero una sinceridad tardía que morir con estos secretos. Alejandro sacó los sobres y entregó a cada uno el suyo. Los tres sostuvieron sus cartas, mirándolas como si no supieran qué hacer con ellas. «¿Quieres que las leamos ahora?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Sentí que me faltaba el aliento. La emoción, la tensión y la enfermedad se combinaban para debilitarme. «Sí», logré decir. «Quiero estar aquí cuando las leáis. Quiero responder a vuestras preguntas, si las tenéis». Carmen fue la primera en abrir su sobre. Comenzó a leer en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por el papel. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro la observaba, indeciso entre la curiosidad y la rabia que aún sentía hacia mí. Finalmente, abrió su propia carta. Miguel seguía sosteniendo la suya sin abrirla, mirándome con una mezcla de recelo y tristeza. El silencio en la habitación era tan denso que podía palparse. Solo se escuchaba el suave sonido del papel al pasar de una página a otra, y algún sollozo ahogado de Carmen. Alejandro leía con el ceño fruncido, su expresión imposible de descifrar. Miguel finalmente se decidió y rasgó el sobre, sacando las hojas escritas con mi letra temblorosa. Pasaron minutos que parecieron horas. Yo apenas respiraba, temiendo la reacción que vendría después. ¿Había hecho lo correcto? ¿O solo estaba abriendo viejas heridas que era mejor dejar cerradas? Carmen fue la primera en terminar. Dobló cuidadosamente la carta y me miró, con los ojos rojos pero secos ya. «¿Es verdad?», preguntó. «¿De verdad te daba miedo mi sensibilidad porque te recordaba a ti mismo?». Asentí, sin confiar en mi voz. «¿Y pensabas que alejándome me protegerías? ¿Que siendo duro conmigo me haría más fuerte?». «Fue un error», admití. «Uno de tantos. Creí que así no sufrirías como yo sufrí, pero solo conseguí hacerte daño de otra manera». Carmen se levantó y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a bofetearme, y quizás lo merecía. Pero en lugar de eso, se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. «Nunca entendí por qué me tratabas así», dijo suavemente. «Siempre pensé que había algo mal en mí, algo que te decepcionaba». «No», dije, apretando su mano. «Nunca hubo nada malo en ti. El problema siempre fui yo. Mi incapacidad para lidiar con mis propios fantasmas». Alejandro terminó de leer entonces. Dejó caer la carta sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro, en un gesto que me recordó dolorosamente a mí mismo. «¿El abuelo?», preguntó, su voz extrañamente controlada. «¿Todo fue por el abuelo?». «En parte», reconocí. «Mi padre era, como le describí en la carta, implacable, exigente, incapaz de mostrar aprobación. Y yo me convertí en él sin darme cuenta. Repetí con vosotros los mismos patrones, especialmente contigo, Alejandro, porque eras como yo, porque veía en ti mi reflejo y me aterraba que sufrieras lo mismo. ¿Y creíste que la solución era tratarme exactamente como él te trató a ti?». Su voz temblaba ahora, entre la ira y el dolor. «¿Qué clase de lógica retorcida es esa?». «Ninguna», admití. «No hay lógica en el miedo, Tim o Alejandro. Solo reacción, solo supervivencia. No lo estoy justificando.
Solo intento que entiendas. Miguel seguía leyendo, más lento que sus hermanos, deteniéndose a veces como si necesitara procesar lo que estaba descubriendo. Finalmente, llegó al final y levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero su expresión era dura. «Proyectaste en mí todas tus ambiciones frustradas», dijo, sin preámbulos. «Querías que yo viviera la vida que tú no te atreviste a vivir». «Sí», reconocí, sintiendo el peso de esa confesión. «Veía en ti la libertad que yo nunca tuve, el talento que yo desperdicié, y en lugar de alegrarme, me asustó. Intenté encauzarte, controlarte, cuando debería haberte apoyado». Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros se sacudían ligeramente, y supe que estaba llorando, aunque intentara ocultarlo. «Me hiciste sentir que te decepcionaba constantemente», dijo sin volverse. «Que nunca sería suficiente para ti». «Lo sé», respondí, sintiendo que mi propio corazón se rompía. «Y lo siento más de lo que puedo expresar». Un silencio pesado cayó sobre nosotros, cada uno sumido en sus propios pensamientos, procesando verdades que habían estado enterradas durante décadas. Finalmente, fue Alejandro quien habló. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué no nos dijiste todo esto antes?». Era la pregunta que temía, la que no tenía una buena respuesta. «Porque soy un cobarde», dije finalmente. «Porque era más fácil mantener las distancias, seguir con la rutina que habíamos establecido. Porque temía vuestra reacción, vuestro rechazo. Y porque, hasta que no me enfrenté a mi propia muerte, no entendí lo que realmente importaba». Carmen negó con la cabeza. «No es justo, papá. Nos has dado toda esta información. Has abierto todas estas heridas. Y ahora te irás y nos dejarás lidiando con ello». Tenía razón, por supuesto. Era egoísta por mi parte buscar absolución en mi lecho de muerte. «No os pido que me perdonéis», dije. «Solo que entendáis, y quizás, con el tiempo, que os perdonéis entre vosotros por los errores que habéis cometido, siguiendo los patrones que yo os enseñé». Miguel se volvió hacia nosotros, secándose las lágrimas sin disimulo. «¿Y qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Sentarnos a cenar y hablar del tiempo?» «No», respondí. «Ahora podéis decidir. Podéis iros cada uno por vuestro lado, como habéis hecho hasta ahora. O podéis intentar reconstruir algo de lo que se rompió. No por mí, sino por vosotros mismos. Por lo que podríais ser como hermanos si el peso de mi sombra no estuviera entre vosotros». Los tres se miraron, evaluándose, como si se vieran realmente por primera vez en años. No como rivales, no como extraños, sino como lo que eran. Hermanos que compartían una historia, un dolor, una posibilidad de sanación. Alejandro recogió su carta y la dobló cuidadosamente. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo, su voz profesional traicionada por el temblor de sus manos. «Volveré mañana. Tengo que pensar». «Típico», exclamó Miguel. «Cuando las cosas se ponen difíciles, tú huyes hacia tu trabajo, hacia tu mundo ordenado donde todo tiene sentido». «No estoy huyendo», replicó Alejandro, con una calma que me sorprendió. «Estoy reconociendo que esto es demasiado para asimilarlo de golpe. Algo que tú también deberías aprender a hacer, en lugar de reaccionar siempre con rabia». Esperé que Miguel explotara, como siempre hacía ante las críticas de su hermano. Pero, para mi sorpresa, asintió lentamente. «Tienes razón», admitió. «Es mi mecanismo de defensa. La rabia es más fácil que el dolor». Carmen los miraba boquiabierta, tan sorprendida como yo por este intercambio inusualmente maduro. Podríamos cenar juntos esta noche», sugirió tentativamente. «No tiene por qué ser una gran cosa. Solo comida y quizás hablar». Los dos hermanos se miraron, evaluando la propuesta. Finalmente, Alejandro asintió. «Volveré a las 8. Traeré vino. Yo cocinaré», ofreció Miguel. «Aprendí algunos platos chilenos que os van a encantar». Y así, con esa simple conversación, sentí que algo comenzaba a cambiar. No era perdón, no era reconciliación, ni siquiera era aceptación completa, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la posibilidad de sanar. Mientras mis hijos se preparaban para salir, Alejandro a su hotel para trabajar, Miguel al mercado para comprar ingredientes, Carmen a darse una ducha, me quedé solo en el salón,
mirando la caja de galletas vacía sobre la mesa. Había funcionado, de alguna manera. Mi plan desesperado había conseguido, al menos, romper el hielo que nos había mantenido congelados durante tanto tiempo. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. La cena de esa noche, las semanas que me quedaban de vida, el fin de semana que pasarían juntos en Toledo después de mi muerte. ¿Sería suficiente para reconstruir lo que yo había ayudado a destruir? ¿O solo habría conseguido hacerles más daño? ¿Abrir heridas que nunca cicatrizarían del todo? Solo el tiempo lo diría. Y tiempo era precisamente lo que yo ya no tenía. Los siguientes 2 meses fueron como vivir en una realidad alternativa. Una donde mis hijos venían a visitarme regularmente. Donde las cenas familiares no terminaban en gritos. Donde a veces incluso había risas. No era perfecto, por supuesto. Había silencios incómodos. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba en la habitación. Miradas cargadas de emociones sin resolver. Pero era más de lo que había esperado. Mucho más de lo que merecía. Mi enfermedad avanzaba rápidamente. Más de lo que los médicos habían predicho. Para Navidad, apenas podía levantarme de la cama. Alejandro había tomado una excedencia en su trabajo y se había mudado temporalmente a Madrid para estar cerca. Carmen dividía su tiempo entre sus pacientes en Valencia y el apartamento, organizando un calendario de cuidados conmigo que seguía con la precisión de un reloj suizo. Miguel había regresado de Chile definitivamente, instalándose en su antigua habitación como si nunca se hubiera ido. Era extraño verlos moverse por el apartamento, ocupándose de mí, interactuando entre ellos. A veces discutían. Claro, Alejandro y Miguel seguían teniendo visiones opuestas del mundo, y Carmen continuaba atrapada a menudo en el medio. Pero ahora había algo diferente en sus discusiones, un respeto subyacente, una capacidad para escucharse que antes no existía. Fue durante una de esas tardes de enero, con Madrid cubierta por una fina capa de nieve, cuando ocurrió la conversación que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Los 3 entraron en mi habitación después de cenar y se sentaron alrededor de mi cama. Sabía por sus expresiones que habían estado hablando entre ellos, que habían llegado a algún tipo de acuerdo o decisión. «Papá», comenzó Alejandro, siempre el portavoz en situaciones formales, «hemos estado pensando en lo que dijiste en tus cartas, en todo lo que ha pasado estos meses, y creemos que es hora de hablar de ello». Intenté incorporarme un poco, pero el dolor me lo impidió. Miguel se adelantó para ayudarme, ajustando las almohadas detrás de mi espalda con una delicadeza que me conmovió. «¿Hablar de qué? ¿Exactamente?», pregunté, aunque creía saber la respuesta. «De todo», dijo Carmen. «De nuestra infancia, de cómo nos afectó tu forma de criarnos, de cómo nos afectó la muerte de mamá, de cómo hemos llevado esas heridas con nosotros todos estos años». Sentí que mi corazón se aceleraba. Era lo que había buscado con mis cartas, con la caja de galletas, con toda mi estratagema desesperada. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía aterrorizado. «Estoy escuchando», dije, tratando de mantener firme mi voz debilitada. Miguel fue el primero en hablar, siempre el más impulsivo. «Quiero que sepas que te entiendo ahora, papá. No digo que te perdone todo, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Leí tu carta cientos de veces y hablé con el abuelo Ramón, tu tío. Me contó cosas sobre tu padre, sobre tu infancia, que tú nunca mencionaste. Me sorprendió oír que había contactado a mi tío, el único familiar vivo que podía hablarle de mi pasado. ¿Qué te dijo? Que tu padre era un monstruo», respondió sin rodeos. «Que te golpeaba por cualquier cosa, que nunca estaba satisfecho con nada de lo que hacías, que tu madre estaba demasiado asustada para defenderte, que empezaste a trabajar a los 12 años para ayudar en casa y que aún así él te llamaba inútil». Cerré los ojos, sintiendo que viejos fantasmas regresaban. Mi tío siempre tuvo tendencia a exagerar. «No creo que estuviera exagerando», intervino Alejandro. «También hablé con él y con algunos de tus ex colegas del instituto. Todos cuentan la misma historia. Cómo llegaste a ser profesor a pesar de todas las dificultades. Cómo te esforzabas por ser diferente a tu padre. Cómo te desvivías por tus alumnos
mientras nosotros sentíamos que no te importábamos. Su tono no era acusatorio, sino reflexivo, como si estuviera presentando pruebas en un caso especialmente complicado. La ironía, continuó, es que intentando no ser como tu padre, acabaste siéndolo en muchos aspectos. No físicamente. Nunca nos pusiste una mano encima y eso ya es una gran diferencia. Pero emocionalmente, eras igual de distante, igual de crítico, igual de imposible de complacer. Sus palabras eran ciertas y dolían precisamente por eso. Lo sé, admití, y es mi mayor arrepentimiento, huir tan desesperadamente de su sombra que acabé proyectándola sobre vosotros. Carmen, que había permanecido en silencio, tomó mi mano entre las suyas. Mamá me explicó algunas cosas antes de morir. Me dijo que te amaba profundamente, pero que nunca conseguiste creer que eras digno de ser amado, que tu infancia te había convencido de que el amor tenía que ganarse, merecerse, y que nunca sentías que lo habías ganado lo suficiente. Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas sin poder contenerlas. Luisa, mi Luisa, siempre había visto a través de mí con una claridad que me asustaba y me consolaba a partes iguales. Vuestra madre era la persona más sabia que he conocido, dije. Y tenía razón, como siempre. Pasé mi vida intentando demostrar mi valía, primero a mi padre, luego a mí mismo, a la sociedad, a vosotros, siempre sintiendo que quedaba corto, que no era suficiente. Y en ese proceso, os hice sentir lo mismo a vosotros. Yo intenté ser perfecta, dijo Carmen. Pensé que si sacaba las mejores notas, si era la hija modelo, si nunca daba problemas, entonces me querrías. Y cuando aún así sentía que no era suficiente, me hundí. La depresión, la anorexia, los ataques de pánico, todo venía de ese lugar, de sentir que nunca podría ser lo suficientemente buena. Y yo me rebelé, añadió Miguel. Hice exactamente lo contrario de lo que esperabas de mí. Si no podía ganarme tu aprobación siendo como tú querías, al menos podía ganarme tu atención siendo tu pesadilla. Y funcionó, ¿verdad? Siempre estabas pendiente de mí, aunque fuera para regañarme. Y yo me convertí en ti, concluyó Alejandro. Adopté tu rigidez, tu disciplina, tu incapacidad para mostrar emociones. Me puse una armadura y me escondí detrás de ella. Y en el proceso, me alejé de mis hermanos, de mis parejas, de mí mismo. Los miré, a estos 3 adultos que habían sido mis niños, y sentí un dolor que iba más allá de lo físico. Les había fallado de tantas maneras, les había marcado tan profundamente. Lo siento, dije, y era tan insuficiente que casi me avergonzaba pronunciar esas palabras. Lo siento tanto. Para mi sorpresa, fue Miguel quien se acercó y me abrazó. Miguel, el rebelde, el que más abiertamente había expresado su resentimiento hacia mí. También yo lo siento, papá, dijo contra mi hombro. Por los años que perdimos, por las veces que te juzgué sin intentar entenderte. Carmen se unió al abrazo. Y finalmente Alejandro, con más reserva pero igual de emocionado. Los 4 conectados, por primera vez en quizás toda nuestra vida, en un momento de vulnerabilidad compartida. Cuando se separaron, vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. No era perdón completo. No era olvido. Pero era aceptación. La aceptación de nuestra historia compartida, con todas sus luces y sombras. Hemos decidido algo, dijo Alejandro, volviendo a su tono práctico habitual, aunque ahora matizado con una suavidad nueva. No vamos a esperar a que te vayas para cumplir con tu última voluntad. Vamos a pasar este fin de semana en Toledo, los 4. Si te sientes con fuerzas. Me quedé sin palabras. Era más de lo que había imaginado, más de lo que me había atrevido a esperar. El médico dice que estás estable por ahora, añadió Carmen. Hemos hablado con él y cree que un pequeño viaje no empeoraría tu condición, siempre que tomemos precauciones. Yo conduciré, ofreció Miguel, y ya he preparado todo lo necesario. Tu medicación, oxígeno portátil, todo. Los miré, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Estáis seguros? Toledo en enero es muy frío, y la casa lleva años cerrada. Ya nos hemos encargado de eso, respondió Alejandro. Contraté a una empresa para que limpiara y acondicionara la casa. Han puesto calefacción,
Han arreglado lo que estaba deteriorado y han llenado la despensa. Y yo he estado allí supervisando todo, añadió Miguel. La casa está perfecta, papá. Como cuando íbamos de pequeños en verano. Sentí un nudo en la garganta. No sé qué decir. Di que sí, insistió Carmen. Hagamos este viaje, papá. Los 4, como una verdadera familia, por una vez. Sí, logré decir. Sí, me encantaría. Y así fue como, en un frío fin de semana de enero, regresé a la casa de mis padres en Toledo, después de más de una década de ausencia. La casa donde había pasado veranos de infancia, donde Luisa y yo habíamos llevado a nuestros hijos cuando eran pequeños, donde tantos recuerdos dormían bajo capas de polvo y olvido. El viaje fue sorprendentemente cómodo. Alejandro había alquilado una furgoneta espaciosa donde podía ir recostado, y Carmen controlaba constantemente mis constantes vitales con la precisión de una enfermera experimentada. Miguel conducía con cuidado, señalando puntos de interés en el camino, contando anécdotas de sus viajes, haciéndonos reír con sus imitaciones de personas que había conocido en sus aventuras. Cuando llegamos a la casa, me sorprendió verla tan bien conservada. Era una construcción tradicional toledana, de piedra y madera, con un pequeño patio interior donde mi madre solía cultivar geranios. Los años no parecían haber pasado por ella, gracias al cuidado reciente. Miguel me ayudó a instalarme en la habitación principal, la misma donde habían dormido mis padres, donde luego Luisa y yo descansábamos en nuestras visitas. Me sentía extrañamente emocionado, como si estuviera cerrando un círculo. Esa noche cenamos en la amplia cocina, alrededor de la mesa de madera, donde tantas comidas familiares habían tenido lugar. Alejandro había traído varias botellas de vino excelente. Carmen había preparado algunos de los platos favoritos de su madre. Y Miguel había horneado un pan casero que perfumaba toda la casa. «Brindemos», propuso Alejandro casi levantando su copa. «Por mamá, que nos enseñó lo que es el amor incondicional. Por nosotros, que estamos aprendiendo a ser una familia de nuevo. Y por ti, papá, que tuviste el valor de enfrentarte a tus errores antes de que fuera demasiado tarde. Y por la caja de galletas», añadió Miguel con una sonrisa pícara, que resultó contener el tesoro más valioso, la verdad. Todos reímos y brindamos. La comida estaba deliciosa. La conversación fluía naturalmente, intercalando recuerdos, confesiones, incluso planes para el futuro. Me sorprendió oír que Carmen estaba considerando mudarse de Valencia a Madrid, que Alejandro pensaba abrir su propio bufete especializado en derecho familiar, que Miguel había recibido una oferta para exponer sus fotografías en una galería importante. ¿Y dónde quedé yo en todos esos planes? Bromeé, aunque en el fondo sabía la respuesta. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Finalmente, fue Carmen quien habló. «Nos gustaría que vivieras para ver todo eso, papá. Pero si no es posible, queremos que sepas que seguiremos adelante, juntos, esta vez, apoyándonos mutuamente, como debería haber sido siempre. Es lo que más deseo», dije con sinceridad. «Veros unidos, construyendo vuestras vidas, siendo felices. Y lo seremos», prometió Alejandro. «No siempre, porque la vida no funciona así, pero intentaremos serlo. Y sobre todo, intentaremos ser honestos entre nosotros, como tú finalmente lo fuiste con nosotros. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando los sonidos familiares de la vieja casa, las tablas del suelo que crujían, el viento que silbaba entre las tejas, las voces apagadas de mis hijos que seguían conversando en la cocina, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era redención, no era la certeza de que todo lo malo quedaba perdonado. Era algo más modesto pero igual de valioso. La sensación de que, a pesar de todo, algo bueno podía surgir de tanto dolor. El fin de semana pasó demasiado rápido. Revisamos viejas fotografías, cartas, documentos. Encontramos tesoros olvidados. El primer dibujo de Carmen enmarcado y guardado cuidadosamente. Las medallas deportivas de Alejandro. Los poemas adolescentes de Miguel que yo había conservado a pesar de fingir que los desaprobaba. Cada objeto desencadenaba historias, algunas dolorosas, otras divertidas, todas importantes. El domingo por la tarde,
Mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo de oro las piedras milenarias de Toledo, nos sentamos en el pequeño patio. Hacía frío, pero estábamos bien abrigados y el brasero que Miguel había encendido nos mantenía calientes. «Hay algo que quiero preguntaros», dije, sabiendo que podría ser mi última oportunidad. «¿Me perdonáis? No por obligación, no porque esté muriendo, sino de verdad. ¿Podéis perdonar al hombre imperfecto que fui? ¿Al padre que falló tantas veces?» Se miraron entre ellos, como consultándose en silencio. Fue Carmen quien habló primero. «Te perdono, papá», dijo sosteniendo mi mano. «No porque olvide lo que pasó, sino porque entiendo mejor ahora por qué ocurrió. Y porque guardando rencor solo me hago daño a mí misma». Alejandro parecía luchar con sus emociones. Algo raro en él. «Joven, estoy en camino de perdonarte», dijo finalmente. «No es un proceso inmediato, al menos no para mí, pero puedo decirte que ya no siento la rabia que sentía antes, que comprendo mejor al hombre detrás del padre, y que quiero sanar esta relación en el tiempo que nos quede». Miguel, siempre el más impredecible, se quedó en silencio un largo rato. «Creo que te perdoné hace tiempo», dijo al fin. «Incluso antes de leer tu carta. Quizás porque yo soy el que más se parece a ti en lo profundo, el que mejor entiende esa sensación de nunca ser suficiente. Solo que yo la expreso de forma diferente». Sus palabras me conmovieron profundamente. No era un perdón completo. No era un borrón y cuenta nueva. Pero era real. Era honesto. Era lo mejor que podía esperar. Mucho más de lo que merecía. «Gracias», dije sin intentar ocultar las lágrimas que corrían por mi rostro. «Sois mejores personas de lo que yo nunca fui. Y estoy orgulloso de vosotros. De los tres, siempre lo he estado, aunque no supiera cómo demostrarlo». El sol terminó de ponerse, dejando paso a una noche clara y estrellada. En el silencio de ese patio, bajo el mismo cielo que había contemplado en mi infancia, sentí que cerraba un círculo. No de manera perfecta, no sin cicatrices, pero al menos con paz. Morí una semana después. Fue una muerte tranquila en mi propio apartamento, con mis 3 hijos a mi lado. No hubo últimas palabras dramáticas, no hubo revelaciones de último minuto. Solo una despedida serena, con la certeza de que había hecho lo posible por arreglar lo que había roto. El testamento funcionó exactamente como había planeado. Mis hijos pasaron otro fin de semana en Toledo, cumpliendo con la condición que había impuesto. Pero esta vez no fue por obligación. No fue por la herencia. Fue porque habían redescubierto lo que significaba ser hermanos, ser familia a pesar de las diferencias. Mi plan con la caja de galletas había tenido un efecto que nunca anticipé. No solo había conseguido reunir a mis hijos alrededor de mi lecho de muerte, sino que había sembrado la semilla de una reconciliación verdadera entre ellos. Una reconciliación que continuaría mucho después de que yo me hubiera ido. Carmen finalmente se mudó a Madrid y abrió su propia consulta de psicología, especializada en traumas familiares. Alejandro dejó su trabajo corporativo y fundó una asociación de ayuda legal para familias en crisis. Miguel estableció su base en España, aunque seguía viajando para sus proyectos fotográficos, y empezó a dar talleres para jóvenes de barrios marginales. Y la casa de Toledo, que pensé que venderían después de mi muerte, se convirtió en su punto de encuentro. Varias veces al año, se reunían allí para mantener viva la frágil conexión que habían recuperado. Nunca sabremos si la vida habría sido diferente si yo hubiera sido un padre distinto. Si hubiera roto antes el ciclo de silencio y dolor que heredé de mi propio padre. Quizás mis hijos habrían sido más felices. Quizás se habrían ahorrado años de sufrimiento. O quizás habrían enfrentado otras dificultades, otros retos. Lo que sí sé es que, al final, encontré el valor para hacer lo que debería haber hecho mucho antes. Decir la verdad, pedir perdón, intentar reparar lo que había dañado. Y aunque llegó tarde, aunque fue motivado en parte por el miedo a morir sin resolver esos asuntos pendientes, fue sincero. La caja de galletas danesas sigue en el apartamento de Madrid, ahora ocupado por Carmen. Está vacía. Ya no contiene testamentos ni cartas. Pero cada vez que mis hijos la ven, recuerdan que incluso las verdades más dolorosas, cuando se enfrentan con honestidad, pueden liberar.
que nunca es demasiado tarde para intentar sanar las heridas del pasado, que el perdón, aunque difícil, aunque imperfecto, es posible. Y yo, desde donde sea que esté ahora, los observo con orgullo y con esa mezcla de alegría y tristeza que siempre ha sido el amor de padre. Veo cómo se apoyan mutuamente, cómo comparten sus vidas, cómo están aprendiendo a romper los ciclos dañinos que yo perpetué. Y aunque no puedo cambiar los errores que cometí, encuentro consuelo en saber que, al final, hice algo bien. Les di la oportunidad de ser mejores que yo. Quizás ese sea, después de todo, el mejor legado que un padre imperfecto puede dejar.